estar reunidos en tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú has hecho todo para rescatarnos, para sacarnos de donde estuviéramos y traernos ante tu presencia. Y queremos pedirte, Señor, que en esta tarde podamos todos juntos estar en comunión, podamos todos juntos meditar tu palabra, analizarla, y que tu Espíritu Santo nos permita comprenderla, comprender tu voluntad. Y te pedimos, Señor, para que también nos lleve, nos guíe para hacerle una realidad en nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la llenura del Espíritu. Y antes de iniciar propiamente con este tema, quería recordar algunas de las predicaciones anteriores, prácticamente la secuencia del mes que terminó de noviembre. Hemos estado hablando de la llenura del Espíritu y hablamos en diferentes secuencias de que para ser lleno del Espíritu tenemos que estar tomando del agua viva, que para ser lleno del Espíritu tenemos que pretender de corazón imitar a Cristo, que para ser llenos del Espíritu tenemos que permitir que Dios haga su obra en nosotros. Pero en las predicaciones intercaladas con las de Alberto también hemos visto asuntos muy relacionados. Hace 8 días se habló de 4 instrucciones que Dios le daba a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate ahí y haz un altar. Instrucciones que podemos tomar de manera personal si es que queremos de algún modo interpretar la Biblia de manera personal, o podemos pasar de largo, ¿no? Como cuando el maestro dice: oye, a ver, y entonces todos cerca la bala, ¿no? Que le preguntan de atrás. Es para nosotros una predicación, ¿no? Dios nos dice: levántate y sube a Betel, o levántate y vete a cualquier otro lado, ¿no? No importa. Quédate ahí. Quedarse en un lugar implica muchas cosas. Haz un altar, dedica el tiempo que estás ahí para Dios. Dios le dice a Jacob: cumple tus votos, y se habló de eso, ¿no? Propósitos en la vida. ¿Qué propósitos podemos tener en la vida? ¿Para qué es nuestra vida? La pregunta clara y obvia es: ¿nuestra vida es para agradar a Dios, para hacer la obra de Dios, o para hacer nuestra vida y cuando tengamos ratos libres agradar a Dios? La respuesta es obvia en el dicho y obvia en los hechos. También hace 3 semanas se habló del perdón y la reconciliación, y de cómo Jacob se había reconciliado con Esaú y lo que había pasado en sus corazones. Y aún en el propio Jacob, cómo Dios fue haciéndolo ver cosas que él mismo no creía que pudieran pasar. Él no creía que lo pudieran perdonar. Él hizo toda una estrategia porque no confiaba en que Dios pudiera hacer algo con su hermano. Pero aunque él no lo creyera, Dios había hecho cosas con su hermano. Yo le doy gracias a Dios porque hoy mismo podemos testificar aquí en la iglesia grandes obras de Dios. Dios está trabajando en los corazones. Y particularmente doy gracias porque pues esta tarde nuestra hermana Alejandra ha compartido la cena con nosotros. Ella ha tomado una decisión por Cristo. Y en medio de todo lo que pasa en la iglesia, ese solo motivo es motivo de hacer fiesta. Cuando alguien se arrepiente y entrega su vida a Cristo, es motivo de fiesta. Podemos ver todo lo que está pasando y todos los problemas y todo, sí,
pero Dios sigue viendo en Betel la posibilidad de que las personas se conviertan. Y yo prefiero quedarme con la visión de Dios que con la visión que tenemos nosotros, o la que algunos de nosotros queremos ver en Betel. De eso trata la meditación del día de hoy. Hebreos 6, ¿puedes ponerla aquí, por favor? Hebreos 6, vamos a leer del 1 al 8. Está en pantalla y tal vez mi versión no sea exactamente como está en la pantalla, pero lo voy a leer y les pido que me acompañen. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovar otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Este pasaje normalmente es usado y enfocado en la parte de que, bueno, si ya aceptaste a Cristo y después de aceptar a Cristo sigues pecando deliberadamente, pues ya no hay nada que hacer. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Quisiera enfocarlo, este mismo pasaje, desde una analogía. Alberto es experto estructurista y él tal vez en algún momento pueda abundar en esto. Pero cuando se construye una casa, o cualquier cosa que se construya, hay dos tipos de estructura diferentes, con funciones diferentes. La que tenemos de este lado, la primera estructura, es una cimentación. Y todas las construcciones deben de llevar una cimentación. Muchas de las casas que se han caído, casas de un piso que se caen en un temblor, es porque no tienen cimentación. Porque las hicieron así, sobre la tierra y ya. No hay cimientos. Para que una casa pueda sostenerse, se diseña, se piensa con una cimentación que soporte la estructura que va arriba. Sin embargo, esa cimentación tiene funciones. Lo voy a describir muy breve. Aquí está una zapata de mampostería donde está enterrada y es un cubo grande. Normalmente, incluso para una casa, son zapatas de 1 metro por 1 metro o algo así. Son cubos grandes donde va a descansar todo el peso de la estructura. Todo lo que se construya va a estar soportado ahí. Es la cimentación más simple, ¿no? Hay otros tipos de cimentaciones, pero sin eso la casa se cae. Pero después viene lo que tenemos acá, la segunda estructura, todo lo que se desplanta sobre esa cimentación, que también va diseñado y estructurado, no nada más hay como caiga al ojo de buen albañil. Esa estructura debe de tener sus columnas, sus traves, el diseño de claros, cómo se van a distribuir las cargas, y debe de diseñarse de acuerdo al uso que se le va a dar. Muchos errores que pasan en la construcción es porque se le pide al maestro albañil, que pues tiene toda la experiencia y que no va a cobrar como un ingeniero, que haga la estructura. Y entonces él dice, pues ponemos un castillo aquí, otro castillo acá, les ponemos el armado, ¿no? Los estribos a tanto, y para ahorrarnos, pues en lugar de a cada 20, a cada 25, y entonces él lo diseña como él piensa que está bien. ¿Y qué sucede? Que cuando viene el momento de prueba, un sismo, por ejemplo, la estructura falla y las casas se caen. Las estructuras, una segunda estructura,
con la que se va a desplantar propiamente ya toda la casa, todos los niveles que se le pongan, debe de estar diseñada. De lo que habla este pasaje es de las dos estructuras en la vida del cristiano. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? El primer fundamento dice: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección, el juicio eterno. Lo leo tal cual. Porque dejando atrás las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Fundamentos. Cuando una persona llega a Cristo, lo primero que debe de hacer la iglesia, propiamente, por eso es que las personas tienen que venir a la iglesia, porque les predicamos y luego decimos, bueno, sí, pero que vayan a la iglesia, ¿no? Y ahí los dejamos, ¿no?, a la deriva, que vayan creyendo y pensando lo que crean, lo que sea. En la iglesia debe haber un discipulado para que las personas conozcan los fundamentos, el fundamento del arrepentimiento. Todos los cristianos nos hemos arrepentido para llegar a Cristo. Todos los cristianos hemos aceptado que vivíamos sin Cristo, pero que ahora queremos tomarlo en cuenta a Él y vivir para Él. Particularmente aquí está escrito para judíos, y por eso dice el arrepentimiento de obras muertas, de cosas que hacen pero que no significan nada para Dios. Lo veíamos en la escuela dominical. A Dios no le interesan los holocaustos, a Dios no le interesan los sacrificios, a Dios no le interesa que nos vayamos de rodillas a la villa. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que lo amemos, que lo conozcamos, que nuestra relación con Él sea profunda, sea verdadera. Y de ahí va a surgir todo lo demás. Pero es un fundamento el arrepentimiento. Sin embargo, para alguien que ya tiene 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y sigue pensando que todo su fundamento en Cristo es el arrepentimiento, pues se quedó como bebé tomando mamila, ¿no?, un gerbercito, porque no puede avanzar. Las enseñanzas fundamentales, la fe en Dios, todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos fe, sí, pero la fe en Dios es un fundamento, es parte de la cimentación. Sobre eso hay que construir. Sobre la fe que le tengo a Dios, voy a construir una vida. Nosotros vamos a levantar una vida, no un edificio, pero esa vida va a estar fundamentada en la fe. Pero no nos podemos quedar toda la vida en Cristo pensando que con fe ya, como yo tengo fe, ya. Sí, tengo fe, es el fundamento, pero vamos a levantar más. El bautismo es un fundamento. Es la iniciación propiamente. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo sabe, porque se le ha enseñado conforme a la palabra, que el bautismo es una de las dos ordenanzas. La otra es la cena del Señor, lo que hicimos hace rato. Y que se debe de bautizar, porque lo ordenó Jesús para su iglesia. Es un fundamento, es el inicio, es la iniciación de la vida cristiana. La imposición de manos. La imposición de manos tiene que ver con el origen del servicio. Hemos visto, lo analizamos aquí como iglesia, cuándo se imponen las manos. Para encomendar cosas. Para que alguien se comprometa con la iglesia a hacer cosas. Ese es un punto esencial en la base, en la cimentación de la vida cristiana. Cada uno de nosotros se va comprometiendo a diferentes cosas con Dios, a servirle de diferentes maneras. A veces nos comprometemos y decimos, Señor, ahora sí voy a llegar a tiempo al culto. Y eso dice uno, bueno, pero ¿dónde está el servicio? Eso es reverencia, decíamos en la mañana, ¿no? Ser reverentes a Dios es, pues, tener el respeto al Señor. Pero un compromiso de decir, ¿sabes qué, Señor? Dime de qué quieres que haga y yo lo voy a hacer. Y si me dices que atienda a niños, los voy a atender. Y si me dices que haga esto o que haga aquello, lo voy a hacer. Ahí empieza ese compromiso y es fundamento. Ni siquiera es el crecimiento, pues todavía es fundamento.
el concepto de la resurrección, saber que vamos a resucitar, saber que hay una resurrección corporal, saber que vamos a resucitar con cuerpos celestiales, fundamento de lo que creemos, sustento de lo que viene y por qué podemos vivir. ¿Por qué un cristiano puede vivir y morir para Cristo? Porque está completamente seguro de la resurrección. Si no está completamente seguro, no podrá dedicar su vida a Cristo, porque estará todo el tiempo pensando, bueno, pues la vida se me acaba, ¿no? El concepto del juicio eterno es fundamento. Sabemos, hemos estado hablando mucho de eso en la escuela dominical, sabemos que va a haber un juicio para los cristianos ante el tribunal de Cristo, para los no cristianos el juicio del gran trono blanco. Sabemos que va a haber un juicio, lo creemos, eso tiene que cambiarnos. No podemos vivir nuestra vida sabiendo que nuestros seres amados se van a ir al infierno y decir, bueno, pues yo ya soy salvo, hay que se vayan. O sea, eso negaría a Cristo. Vivir así es negar a Cristo. Tenemos forzosamente que tomar esa verdad y tiene que impactar nuestra vida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por amor de los que amamos? Porque a veces decimos, bueno, pues predícales a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces, bueno, le predicaré cuando sea oportuno, ¿no? Pero fuera de tiempo, pues ¿para qué? ¿Para que me rechacen? Entonces no estamos cumpliendo. Estos son los primeros fundamentos. Esto es la base. Esto es lo que cualquier cristiano toma. Cualquier cristiano debe de conocer esto, porque es la enseñanza básica. Y no es que sea una enseñanza simple, es una enseñanza profunda, una enseñanza que debe de impactar nuestra vida. Sin embargo, habla de otro fundamento. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? El segundo fundamento. ¿Por qué fuiste iluminado? ¿Por qué gustas del don de Dios? ¿Por qué tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué te alimentas de la palabra de Dios? ¿Por qué tienes poder? Voy a leerlo. Versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, está hablando de una condición diferente de cristiano. No solo con los fundamentos originales, sino sobre esos fundamentos originales, ahora hay una iluminación. ¿Qué es la iluminación? Tal cual. Jesús es la luz, Dios es luz. La iluminación es andar en la luz. No es lo mismo aceptar a Cristo que aceptarlo y andar en la luz. Cuando ando en la luz, ya no hay cosas escondidas en mi vida. Ya no hay partes que tenga que manejar privadamente. Ando en la luz. Lo bueno y lo malo se ve. Y tendré que reconocer lo malo para cambiarlo. Pero habrá bueno que se manifieste y que sea evidente. Andar en la luz es un paso más allá que haber aceptado a Cristo. Es la honestidad de poder presentar mi vida delante de Dios y delante de la gente. Andar en la luz, mi vida se ve. Esas cosas que tenemos escondidas y que preferimos que no se hablen, que no se digan, que ya no tienen por qué estar escondidas. Ando a la luz de Cristo. Que nadie sepa que yo hago o que vivo o que... ¿Por qué? Si estoy en una lucha incluso, ¿por qué no saberlo? ¿Por qué no decirlo? Hermanos, tengo una lucha. Tengo una debilidad por el cigarro. Y estoy luchando. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué ocultarlo? Y toma ese ejemplo, pero puede haber cualquier cosa. Andar en la luz es un paso de madurez. Salud. Porque gustas del don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación. Bueno, ahí está. La salvación. Hay muchos dones espirituales, pero cuando está hablando aquí de ese don en particular, está hablando de la salvación, que es un regalo
que no merecíamos, pero que Jesús vino a darnos. Para todo el que quiera tomarlo, lo pueda tomar. ¿Te gusta ser salvo? ¿Eres salvo? Y te gusta ser salvo. Sabes lo que significa y lo aprecias. Es una condición diferente. Cuando se habla a veces del primer amor, es personas que se consideran a sí mismas pecadoras. Todos nos hemos considerado grandes pecadores, y cuando venimos a Cristo nos maravilla cómo Dios nos ha perdonado todo. Decimos, ¿cómo es posible si yo he hecho esto y he hecho esto y esto? ¿Y Dios me perdona todo? Sí, y eso nos maravilla, pero fuera del asombro es vivir con la responsabilidad de saberse salvo. Vivir sabiendo que ahora soy salvo, que Dios dio su vida por mí, mandó a Cristo para dar su vida por mí, y ahora soy salvo. Mi vida ya no es mi vida, le pertenece, porque Él compró mi vida con su sangre. Ese es el regalo que recibí. Tengo vida porque Él compró mi vida con su sangre. Le pertenece. ¿Podría hablar por mí? Sí, vamos a orar por usted en un momento más. Porque tienes el Espíritu Santo. Y de eso hemos estado hablando. Tenemos un mes, tal vez un poco más, hablando de la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo que lo mismo. Una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo implica más esa relación con Dios y nuestra actitud en nuestra vida cristiana. Para poder ser llenos de forma tal como vimos, que desbordemos como fuente, que se llene y se desborda y riega la palabra de Dios y riega la bendición de Dios para todos lados. Pero eso solo se puede hacer alcanzando la madurez. Dios no puede hablar por mí. Porque te alimentas de la palabra de Dios. Todos nos alimentamos porque si no, pues no estuviéramos aquí. Moriríamos si no nos alimentáramos. Es una necesidad básica. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay asegúnes de cómo nos alimentamos. Hablo por mí mismo. Yo me alimentaba muy mal, comiendo cosas que no debía comer, a horas que no debería de comer, hasta que me agarran los doctores y me ponen una dieta y me dicen, no, mira, vas a desayunar a las 7 y vas a almorzar a las 10 y vas a tener otra comida a la 1 y luego otra comida a las 5 y vas a comer, y me dice lo que tengo que comer, y yo, ay, te puedes comer medio tazón de arroz, pero pues a mí me gusta mucho el arroz, medio tazón de arroz, y puedes comer todas las verduras que quieras. Bueno, pues esas son las que no me gustan. Así es el